Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 6.7 Controlar el cronograma. Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. El gráfico 6.22 muestra las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. El gráfico 6.23 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 6.23. Diagrama de flujo de datos de controlar el cronograma. La actualización del modelo de programación requiere conocer el desempeño real hasta la fecha. Un cambio cualquiera de la línea base del cronograma únicamente se puede aprobar a través del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Controlar el cronograma. Como componente del proceso a realizar el control integrado de cambios, se ocupa de determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir en los factores que generan cambios en el cronograma, determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado, y gestionar los cambios reales conforme se producen. En caso de que se utilice algún enfoque ágil, el proceso controlar el cronograma se ocupa de determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la comparación de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a las estimaciones de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido, llevar a cabo revisiones retrospectivas, revisiones programadas para registrar las lecciones aprendidas, de cara a corregir y mejorar procesos si fuera necesario, volver a priorizar el trabajo pendiente, pila, determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables, velocidad, en tiempo por iteración, duración acordada del ciclo de trabajo, normalmente 2 semanas, un mes, determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, y gestionar los cambios reales conforme se producen. 6.7.1 Controlar el cronograma. Entradas. 6.7.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene el plan de gestión del cronograma y la línea base del cronograma. El plan de gestión del cronograma describe cómo se gestionará y controlará el cronograma del proyecto. La línea base del cronograma se utiliza como base para comparar con los resultados reales a fin de determinar si es necesario un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. 6.7.1.2 Cronograma del proyecto. Descritas en la sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto se refiere a la versión más reciente del cronograma, con anotaciones para indicar las actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades comenzadas a la fecha de corte indicada. 6.7.1.3 Datos de desempeño del trabajo. Descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo consisten en la información sobre el avance del proyecto, como por ejemplo qué actividades se han iniciado, su avance, por ejemplo, duración real, duración pendiente y porcentaje físicamente completado, y qué actividades se han completado. 6.7.1.4 Calendarios del proyecto. Descritas en la sección 6.6.3.4. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los pronósticos del cronograma. 6.7. 1.5 Datos del cronograma. Descritas en la sección 6.6.3.3. Los datos del cronograma se revisarán y actualizarán en el proceso controlar el cronograma. 6.7.1.6 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso controlar el cronograma incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control del cronograma, las herramientas de control del cronograma, y los métodos de monitoreo e información a utilizar. 6.7.2 Controlar el cronograma, herramientas y técnicas. 6.7.2.1 Revisiones del desempeño. Las revisiones del desempeño permiten medir, comparar y analizar el desempeño del cronograma, en aspectos como las fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración restante para completar el trabajo en ejecución. Entre las diferentes técnicas que se pueden utilizar, se incluyen análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si el desempeño está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con las metas de desempeño futuras.
En términos de fechas de finalización. Método de la ruta crítica. Sección 6.6.2.2. Comparar el avance a lo largo de la ruta crítica puede ayudar a determinar el estado del cronograma. La variación en la ruta crítica tendrá un impacto directo en la fecha de finalización del proyecto. La evaluación del avance en las actividades de rutas cercanas a la crítica podría identificar riesgos del cronograma. Método de la cadena crítica. Sección 6.6.2.3. La comparación entre la cantidad de colchón restante y la cantidad de colchón necesario para proteger la fecha de entrega puede ayudar a determinar el estado del cronograma. La diferencia entre el colchón requerido y el colchón restante puede determinar si es adecuado implementar una acción correctiva. Gestión del valor ganado. Sección 7.4.2.1. Las medidas de desempeño del cronograma, tales como la variación del cronograma, SV, y el índice de desempeño del cronograma, SPI. Se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma. La variación de la holgura total y de la finalización temprana son también componentes fundamentales de la planificación de cara a evaluar el desempeño del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control del cronograma del proyecto se incluyen la determinación de la causa y del grado de desviación con relación a la línea base del cronograma. Sección 6.6.3.1. La estimación de las implicaciones de esas desviaciones para completar el trabajo futuro y la decisión con respecto a la necesidad de emprender acciones correctivas o preventivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma del proyecto global, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una acción inmediata. Para proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares, mediante la comparación entre las fechas programadas de comienzo y finalización de las actividades, y así identificar desviaciones entre la línea base del cronograma y el avance real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base y la necesidad o no de acciones correctivas o preventivas. 6.7.2.2 Software de gestión de proyectos. El software de gestión de proyectos para programación permite hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales, informar sobre las desviaciones en el avance con respecto a la línea base y pronosticar los efectos de los cambios en el cronograma del proyecto. 6.7.2.3 Técnicas de optimización de recursos. Descritas en la sección 6.6.2.4. Las técnicas de optimización de recursos implican la programación de las actividades y los recursos necesarios por las actividades teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los recursos como el tiempo. 6.7.2.4 Técnicas de modelado. Descritas en la sección 6.6.2.5. Las técnicas de modelado se utilizan para revisar diferentes escenarios, sobre la base del monitoreo del riesgo, con objeto de alinear el modelo de programación con el plan para la dirección del proyecto y la línea base aprobada. 6.7.2.5 Adelantos y retrasos. El ajuste de adelantos y retrasos se utiliza durante el análisis de la red para encontrar maneras de volver a alinear con el plan las actividades retrasadas del proyecto. Por ejemplo, en un proyecto de construcción de un nuevo edificio de oficinas, se puede planificar el acondicionamiento del terreno para que comience antes de que finalice el trabajo en el exterior del edificio mediante la introducción de un adelanto en esa relación. O bien, un equipo de redactores técnicos puede ajustar el momento de editar el borrador de un documento grande antes de que el documento esté finalizado, mediante la eliminación o la disminución del tiempo de retraso. 6.7.2.6 Compresión del cronograma. Descritas en la sección 6.6.2.7. Las técnicas de compresión del cronograma se utilizan para encontrar maneras de volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto con el plan mediante la ejecución rápida o la intensificación del cronograma para el trabajo restante. 6.7.2.7 Herramienta de programación. Los datos del cronograma se actualizan y compilan en el modelo de programación para reflejar el avance real del proyecto y el trabajo que queda pendiente. La herramienta de programación. Sección 6.6.2.8. Y los datos de apoyo del cronograma se utilizan en combinación con métodos manuales u otro software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red y el cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. 6.7.3 Controlar el cronograma. Salidas. 6.7.3.1 Información de desempeño del trabajo. Los valores calculados de los indicadores de desempeño en el tiempo SV y SPI para los componentes de la EDTWS, y en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. 6.7.3.2 Pronóstico del cronograma. Los pronósticos del cronograma son estimaciones o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto.
basados en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se actualizan y emiten nuevamente sobre la base de la información de desempeño del trabajo suministrada a medida que se desarrolla el proyecto. La información se basa en el desempeño pasado del proyecto y en el desempeño previsto para el futuro e incluye indicadores de valor ganado que podrían tener impacto sobre el proyecto en el futuro. 6.7.3.3 Solicitudes de cambio. El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, los resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones del alcance o del cronograma del proyecto, pueden dar como resultado solicitudes de cambio de la línea base del cronograma y barra o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Las acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para eliminar o reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma. 6.7.3.4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, línea base del cronograma. Los cambios de la línea base del cronograma se incorporan como respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas. Sección 4.4.3.1. Relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en las estimaciones de la duración de las actividades. La línea base del cronograma se puede actualizar para reflejar los cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma se puede actualizar para reflejar cualquier cambio en la manera de gestionar el cronograma. Línea base de costos. La línea base de costos puede actualizarse para reflejar solicitudes de cambio aprobadas o cambios originados por las técnicas de compresión del cronograma. 6.7.3.5 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, datos del cronograma. Pueden desarrollarse nuevos diagramas de red del cronograma del proyecto para reflejar las duraciones restantes aprobadas y las modificaciones aprobadas del cronograma. En algunos casos, los retrasos en el cronograma del proyecto pueden ser tan graves que se deberá desarrollar un nuevo cronograma objetivo, con fechas de inicio y finalización previstas, para proporcionar datos realistas a fin de dirigir el trabajo y medir el desempeño y el avance. Cronograma del proyecto. Se generará un cronograma actualizado del proyecto a partir del modelo de programación completado con los datos actualizados del cronograma para reflejar los cambios del mismo y gestionar el proyecto. Registro de riesgos. El registro de riesgos y los planes de respuesta a los riesgos que contiene también son susceptibles de ser actualizados sobre la base de los riesgos que pueden surgir como consecuencia de la aplicación de técnicas de compresión del cronograma. 6.7.3.6 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros, las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y su justificación, y otros tipos de lecciones aprendidas del control del cronograma del proyecto.